Es de noche en el sur de Italia. En la cima de una montaña que todavía no sabe que es un volcán, 70 hombres esperan morir. Abajo, 3000 soldados romanos vigilan el único camino. No piensan atacar. El hambre hará el trabajo por ellos. Pero ninguno mira hacia el precipicio, y ninguno imagina que, en la oscuridad, un esclavo está trenzando ramas de vid hasta volverlas soga. Esa soga convirtió la muerte segura en la chispa de la rebelión más grande que Roma conocería jamás. Su nombre era Espartaco. Y casi todo lo que crees saber de él lo inventó otra gente. Hoy vamos a separar al hombre de la leyenda. Primero, una verdad incómoda. Nadie contó esta historia desde el lado de Espartaco. Todo nos llegó de romanos y griegos, más de 100 años después. Lo que sí sabemos, nació en Tracia, tierra de guerreros, al norte de Grecia, hoy Bulgaria, y su nombre significa el famoso por la lanza. Y no es casualidad, porque antes de ser el enemigo más temido de Roma, Espartaco fue soldado de Roma. Sirvió en sus ejércitos como tropa auxiliar. Aprendió cómo marchaban las legiones, cómo pensaban y cómo se rompían. Entonces, según las crónicas, desertó. Lo capturaron, pero a un hombre con su fuerza no lo ejecutaban, lo vendían. Cayó en el negocio más grande del mundo antiguo. En Italia vivían cerca de 1,5 millones de esclavos, casi 1 de cada 3 personas. Habían sido campesinos, soldados, madres, niños. Un escritor romano los definió sin que le temblara la mano. Herramientas con voz. Y a los más fuertes les esperaba el último escalón del infierno, la arena. A Espartaco lo encerraron en una escuela de gladiadores en Capua, con un solo objetivo: morir bien, para que otros se divirtieran viéndolo. Aquí la historia roza la leyenda. Cuentan que una noche, mientras dormía, una serpiente se enroscó sobre su cara. Su esposa, una sacerdotisa de su pueblo, lo leyó como un presagio. Un poder enorme lo rodeaba y lo arrastraría a un final terrible. No era la primera vez. Antes, los esclavos ya se habían levantado 2 veces en la isla de Sicilia. Año 73 a.C. Dentro de la escuela, casi 200 hombres susurran el mismo plan: escapar o morir intentándolo. Alguien los traiciona. Pero unos 70 no esperan. Asaltan la cocina, agarran cuchillos y asadores y se abren camino a la libertad a pura carnicería. En la huida, capturan un cargamento de armas de gladiador y eligen 3 líderes: los galos Crixo y Enómao y el Tracio. ¿Y Roma? Roma se ríe. Para el Senado esto no es una guerra, es una molestia, un puñado de bandidos. Mandan a un pretor a rodear la montaña y dejarlos morir de hambre. Ya viste cómo termina: cuerdas de vid y el precipicio que nadie vigilaba. El ataque por la espalda contra un ejército que se creía intocable. Victoria total. Y después, derrota a un segundo pretor. La noticia vuela por los campos y los esclavos se escapan de las granjas para unírsele. De 70 hombres a 70.000. Año 72 a.C. Esta vez nadie se ríe. El Senado envía a sus 2 cónsules, el rango más alto del poder romano, con 4 legiones. Y la rebelión recibe su primera herida. Crixo
Con 30.000 hombres, se separa. Los romanos lo acorralan en el monte Gargano y lo aniquilan. Un detalle al margen. Entre los oficiales romanos de aquel día había un joven de 23 años llamado Catón. En la historia, todo termina conectado. La respuesta de Espartaco fue brutal. Tomó a sus prisioneros romanos y los obligó a pelear a muerte, como gladiadores, en honor a Crixo. El mundo entero, puesto al revés. Ahora los esclavos eran el público y los amos morían en la arena para entretenerlos. Destrozó a otro ejército más y marchó al norte hasta que apareció la frontera, los Alpes. Del otro lado, la libertad, la casa. Y ahí Espartaco hizo lo único que nadie ha logrado explicar en 2000 años. Dio media vuelta, hacia el sur, hacia Roma, hacia su final. ¿Por qué? Quizás sus hombres no quisieron irse, embriagados por el botín. Quizás soñó con algo más grande. Lo seguro es que esa decisión lo condenó. Para acabar con él, Roma necesitaba otra clase de hombre. Y dio un paso al frente el más rico que pisó la República, Marco Licinio Craso. Su fortuna era casi del tamaño del presupuesto del Estado romano entero. ¿Cómo la hizo? Con una idea tan genial como repugnante. Cuando un edificio se incendiaba en Roma, Craso aparecía con su brigada privada de bomberos esclavos. Y con la familia en la calle, ofrecía comprar el edificio por monedas. Si aceptabas, apagaban el fuego. Si no, lo dejaban arder. Craso decía que nadie es rico hasta que puede pagar un ejército con su propio dinero. Así que financió 8 legiones, 40.000 hombres. Y revivió el castigo más cruel del ejército antiguo, la decimación. 1 de cada 10, elegido al azar, sin culpa, sin perdón, moría a golpes. A manos de sus propios compañeros. Funcionó. Desde ese día, el ejército de Craso marchó muerto de miedo, pero marchó hacia adelante. Craso empujó a los rebeldes hasta la punta misma de Italia, y Espartaco hizo un trato con piratas para cruzar a Sicilia. Pagó por adelantado. Los piratas tomaron el oro y zarparon sin él. Lo dejaron tirado en la orilla. Intentó cruzar el mar en balsas de troncos y barriles. Imposible. El estrecho se las tragó. Y mientras tanto, Craso ejecutaba su obra maestra, un foso y una muralla de costa a costa, más de 50 kilómetros sellando la península. Espartaco quedó encerrado en la punta de Italia, sin barcos, sin comida, con el invierno cayéndole encima. Pero le quedaba una genialidad más. Una noche de tormenta de nieve, rellenaron un tramo del foso, rompieron la línea y desaparecieron en la ventisca. Se escapó, otra vez, y ahí Roma entró en pánico de verdad. El Senado llamó de urgencia a su general más temido, Pompeyo, que volvía de España. Craso captó el mensaje al instante. Si no terminaba esta guerra ya mismo, otro le iba a robar la gloria de su vida. Con ejércitos cayéndole encima desde 3 frentes, Espartaco entendió que ya no había huida posible. Solo quedaba una última batalla. La presión partió a los rebeldes desde adentro. Un grupo se separó y Craso lo destrozó. El cerco se cerraba. Cuentan que, antes de empezar, le trajeron su caballo. Espartaco
desenvainó la espada y lo mató ahí mismo. Si gano, dijo, tendré todos los caballos del enemigo, y si pierdo, no lo voy a necesitar. Peleó buscando a un solo hombre, Craso. No llegó. Derribó a 2 centuriones en el intento. Lo hirieron en la pierna y siguió peleando de rodillas, con el escudo en alto, hasta el final. Su cuerpo nunca apareció. Entre miles y miles de muertos, jamás encontraron el de Espartaco. Roma se quedó sin su trofeo. Lo que Roma sí pudo hacer fue dar un escarmiento que nadie olvidara. 6.000 prisioneros, crucificados a lo largo del camino de Capua a Roma. Casi 200 kilómetros de cruces, y los cuerpos se dejaron pudrir al sol durante años, para que ningún esclavo olvidara el precio de soñar con la libertad. Y el crédito, Pompeyo remató a unos fugitivos y le escribió al Senado que él había arrancado la guerra de raíz. Craso ganó, Pompeyo se robó la gloria. Y aquí la historia da su último giro, porque Espartaco perdió. Perdió la guerra, la vida, hasta la tumba, y aún así ganó. Un año después, los dos eran cónsules de Roma. Sobre los huesos de Espartaco levantaron sus carreras y el camino que llevaría a la República a su tumba. 2000 años después, al hombre que lideró la única gran revolución de esclavos que sí triunfó, en Haití, lo llamaron el Espartaco Negro. Karl Marx lo llamó el carácter más espléndido de toda la historia antigua. Y el cine lo volvió eterno con una escena que el mundo conoce: un ejército de esclavos poniéndose de pie, uno por uno, para gritar: «Yo soy Espartaco». Esa frase nunca existió. La inventó un guionista en 1960, pero dice más verdad que cualquier dato. El nombre dejó de pertenecer a un hombre, para pertenecernos a todos. Y Craso, el gran vencedor, murió humillado en una guerra lejana. Cuenta la leyenda que le vertieron oro fundido en la garganta, una burla a su avaricia. El esclavo que se atrevió a desafiar al imperio más poderoso de la tierra nunca tuvo una tumba. No la necesitó. Su monumento es su nombre. Si esta historia te erizó la piel, suscríbete, porque la historia real siempre le gana a la ficción.